muchos años creí tener dos vidas al mismo tiempo, una para ganarme el sustento y otra para entenderme, para saber qué estaba viviendo y cómo estaba viviendo. Y hoy comprendo que estas dos vidas que yo pensé que tenía siempre estuvieron juntas y eran un complemento ideal. Hola, espero que estés pasando un excelente día. Te saluda Andrés Omar Martínez y te doy la más cordial de las bienvenidas al capítulo final de esta primera etapa de mi aventura creativa. Hasta el momento he contado historias de infancia, de libros, de talleres, de canciones, de maestros importantes para mí. Pero me falta hablar de algo importante, la vida real, donde trabajo, donde me relaciono con otras personas, donde me esfuerzo para ganarme el sustento. Terminé mis estudios de ingeniería civil en el Instituto Politécnico Nacional y aunque ya había trabajado en muchas cosas, como vender libros puerta a puerta, dibujante técnico, ingeniero estructurista, emprendedor, seguía buscando mi lugar y creo que hasta la fecha sigo buscando ese lugar donde yo me siento pleno. Trabajé en empresas importantes de ingeniería. Después intenté poner un despacho de diseño estructural junto con un amigo. Al principio nos subcontrataban y luego intentamos participar en licitaciones públicas. Pero tengo un gran defecto. No sé hacer trampas. Yo quería ganar proyectos por propuestas técnicas y propuestas económicas viables. Y así no funcionan las licitaciones públicas en este país. No funcionó. Quebré el despacho. Fue entonces cuando regresé a algo que ya conocía, vender materiales educativos. Me convertí en vendedor y después en director de ventas. Y mientras seguía aprendiendo de ventas, relaciones públicas, yo impartía mis cursos. Y así poco a poco nació mi propio despacho de capacitación. Al principio ponía anuncios en los periódicos, rentaba salas para las capacitaciones en hoteles, en centros de convenciones, convocaba a los alumnos, llenaba los cursos y los impartía. También impartí muchos talleres de creación literaria en librerías como Gandhi y El Sótano y sigo profundamente agradecido. Agradezco muchísimo a las personas que me abrieron las puertas de estas librerías sin cobrarme un solo peso. Impartía mis cursos de oratoria, de lectura, liderazgo, ventas, redacción creativa y todos los materiales didácticos, los manuales, los escribí yo. Busqué siempre algo muy simple, que cualquier persona que lea mis materiales didácticos los entienda y pueda aplicarlos de inmediato. Incluso solamente leyendo los manuales, muchos alumnos lograron un gran avance. Trabajé con empresas, tanto privadas como del gobierno, pero dejé ese mercado. Dejé las empresas privadas porque muchas veces mandan personas a la capacitación sin que estas personas deseen capacitarse. Y entonces era un doble trabajo, persuadirlos de que se quisieran capacitar y después mostrarles los contenidos del taller. Era un poco desgastante para mí. En empresas de gobierno también dejé de participar porque volvíamos a lo mismo que me cuesta trabajo aceptar, la corrupción. Lamentablemente muchas empresas de gobierno, muchas dependencias de gobierno, las personas de adquisiciones me decían que podían darme los programas de capacitación siempre y cuando yo compartiera mi utilidad con ellos. Y la verdad no quise hacerlo. Así que me enfoqué en el mercado que más me gusta. El ser humano
que por propia voluntad quiere aprender, que se acerca a buscar algún conocimiento que considera necesita o le hace falta. También emprendí otros negocios. Algunos funcionaron y aún están vigentes y otros quebraron. A lo largo de este tiempo he entendido algo doloroso. No siempre he sabido escoger colaboradores. Confío mucho en la gente, me solidarizo, quiero ayudarles y algunas veces eso me ha costado caro. Pero en medio de todo, lo que es bastante productivo, lo que es bueno, lo que deja de ser un poco bueno, lo que es nada bueno, hay algo que me ha mantenido a flote, que me sostiene, y eso es escribir. Cada poema, cada cuento, cada canción nace de una vivencia, a veces del entusiasmo, a veces del miedo, otras veces del dolor o de la duda. Alguna vez intenté escribir un diario y lo confieso, nunca pude darle continuidad. Sí lo intenté, pero me sentía fuera de lugar. Pero escribir historias fue mi manera de regresar a mí, de hablar conmigo, de entenderme, de responderme preguntas que yo me hacía y no sabía que necesitaba responder. Muchas veces me siento frente al papel o frente a la computadora y no se me ocurre nada. Entonces leo algo, escucho una canción, veo un video y ¡pum! Encuentro una idea. Justamente la idea que yo estaba esperando. ¿Y cómo sé que es la idea correcta? Porque me impacta, porque me estremece, porque la siento. Y empecé a ponerle mucho cuidado a ese efecto sensible que me genera la percepción de algunas cosas desde hace más de 20 años que conocí a una mujer maravillosa. Ella se llama Rosa Argentina Rivas Lacayo. Yo escuchaba el programa de Héctor Martínez Serrano en Radio Centro y algunas veces dejaba continuar los programas. Y ahí la escuché a ella. Su programa se llamaba Descubre tu mente. Me pareció muy interesante todo lo que ella decía sobre saber pensar, sobre reconocer las emociones, sobre conocerse más en este plano mental y emocional. Después escuché que ella impartía unos cursos de desarrollo humano y me inscribí. Ya en el curso supe que se trataba de el método Silva de control mental. Yo había leído un libro del método Silva hacía mucho tiempo porque estaba en mi casa. No sé cómo llegó allí, pero ahí estaba. Y entonces recordar la lectura y escuchar a la maestra Rosa Argentina Rivas Lacayo fue un parteaguas que revolucionó mi forma de conocerme. Estoy profundamente agradecido con ella y desde entonces le he puesto mucha más atención a los elementos de la percepción y de la sensibilidad. Durante mucho tiempo escribí y seguía escribiendo, pero mantenía privada mi obra creativa, tanto libros de cuentos, de poemas, novelas, así como las canciones. Llegué a preparar libros, los maqueté, proyecto completo, el diseño gráfico. Quedaron muy bonitas las maquetas de los libros que preparé, pero no me decidí a publicarlos, porque seguía sintiendo que esos textos eran conversaciones muy íntimas, muy privadas conmigo mismo. Y entonces llegó la pandemia. Dejé de tener clases presenciales, hablaba menos y decidí comenzar a trabajar mi voz, pero ahora cantando. Entré a clases de canto, empecé a sacar melodías y a grabar ideas. Un día, un amigo que es músico profesional, ha tocado en muchas orquestas sinfónicas, llegó a la oficina y vio sobre mi escritorio la letra de una de mis canciones que se llama Traguito de Tequila. La leyó y me dijo, fíjate Andrés que yo creo que ningún autor comercial escribe tan bien como tú.
Yo me quedé en silencio, asombrado por ese comentario, porque tampoco le pedí una opinión de mi texto. Simplemente él lo leyó y me lo dio. Se llevó esa letra porque yo la tenía escrita en un esquema de ranchero y él me dijo que el ranchero no tenía la riqueza musical que se merecía esa letra. Se la entregó a un amigo suyo que es pianista y me mandó una grabación de mi canción Traguito de Tequila en versión jazz, justamente el día de mi cumpleaños. La escuché toda la noche, una y otra vez. Luego llegaron más músicos, más producciones, más canciones. Y así comencé este proceso: organizar, registrar, corregir, grabar, publicar y compartir. Y hoy, después de tantos años, sigo siendo ese niño curioso que buscaba respuestas en los libros, en la radio, en las personas y en las canciones. Te agradezco muchísimo por acompañarme en esta primera etapa de mi aventura creativa. Pero esto no termina aquí. Viene una siguiente etapa. La siguiente serie será sobre las historias que hay detrás de las canciones, cómo nacieron, qué las inspiró y qué parte de mi vida vive dentro de ellas. Pero esas historias quiero contarlas contigo, así que te invito a escuchar mis canciones en todas las plataformas digitales y tú me preguntes por la que desees saber su historia. Vamos a ir hablando una a una de estas canciones, compartiendo de corazón lo que las acompaña. Esta siguiente historia la quiero escribir junto contigo. Espero contar con tu apoyo. Saludos y muchísimas gracias por acompañarme en esta primera etapa de mi aventura creativa.